Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Doble Check, esta vez de la mano de Video Futuro. En esta oportunidad, la charla es corta y en formato vertical. Conversé con Mariana Costa, la cofundadora de Laboratoria, este proyecto tan interesante que desde hace más de 10 años viene apoyando e impulsando la presencia de la mujer en la tecnología. Conversé con ella por dos razones muy importantes. La primera, por el contexto del Día de la Mujer y la Niña en la ciencia y sobre todo en las carreras de STEM, y también por la reciente publicación de un libro, su primer libro, el primer libro de su autoría, que se llama Carreras con propósito, y del cual nos habla en esta entrevista. Cuando me comuniqué con ella, Mariana estaba en plena firma de libros, había hecho una pausa y el teléfono lo tuvo todo el rato en formato vertical. Y es por eso que van a ver, para los que estén viendo esto en video, que cambia la orientación de la imagen durante toda la entrevista, que no es muy larga, pero sí les prometo que es bastante interesante. Mariana, como te decía, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Probablemente muchas personas te ubiquen justamente porque por la manera en que se te presenta, cofundadora de Laboratoria, muchos tienen eh, el nombre de este muy interesante proyecto presente, pero probablemente muchos no tengan o no recuerden, porque ya en realidad tiene bastante tiempo andando, de qué se trataba Laboratoria, que en realidad a mí me parece un proyecto súper interesante, sobre todo por las oportunidades que les daba particularmente a las mujeres. No sé si nos puedes recordar un poquito de qué iba en su momento este proyecto, Y cuando era ahora, todavía proyecto, ¿no? sí. Sí, bueno, nosotros comenzamos en el 2014 porque nos dimos cuenta que había una gran demanda por mujeres, perdón, primero gran demanda por talento en el sector de tecnología, ¿no? La economía digital avanzaba con fuerza y había muchísimas posiciones por llenar y no había suficiente talento formado todavía en el espacio, pero además había una necesidad particular por mujeres, porque la industria de la tecnología es una industria que históricamente ha sido, digamos, caracterizada por una brecha de género bien grande, ¿no? Mucho menos mujeres que hombres. En todo sentido, la diversidad de género es beneficiosa de muchas maneras. Entonces, nosotros nos propusimos ser una organización que formase a mujeres talentosas para comenzar carreras en el sector de tecnología. Y así comenzamos, empezamos a crecer rápidamente, empezamos aquí en Lima, abrimos luego sede en Santiago de Chile, en la Ciudad de México, en Sao Paulo, Brasil, en Colombia. Fuimos expandiendo nuestros programas por la región, siempre con el foco de mujeres en la economía digital y con un foco importante en empleabilidad, ¿no? En que nuestros programas tuviesen este desenlace de conseguir un mejor trabajo que represente un mejor futuro. Y la verdad es que en esencia seguimos haciendo eso. La organización obviamente ha ido evolucionando. La pandemia trajo mil cambios, luego más. Hoy tenemos programas siempre orientados hacia la empleabilidad de mujeres en la economía digital. Ese es nuestro foco. Creemos que al final un trabajo digno, digamos, con proyección, es la mejor manera de transformar la vida de una persona y también las economías de nuestros países. Así que esa es un poco nuestra misión. Sí, es bien importante justamente esto que mencionabas de la poca presencia de las mujeres en las empresas de tecnología. Este, pero es bien particular porque normalmente cuando se hacen este tipo de recuentos se habla para tener una especie de índice de la cantidad de deseos mujeres que hay en tecnología, ¿no? Para ver más o menos cuál es la brecha. Pero más allá de las SEOs, en realidad, el tema me imagino que es mucho, o sigue siendo todavía mucho más grande a nivel de mandos medios y de gente que está en los niveles más básicos, digamos, de la pirámide de este negocio, ¿no? Mira, en general, digamos, cuando vemos las posiciones de liderazgo, no solo en el sector de tecnología hay una brecha, todavía hay una brecha importante realmente en todos los sectores, ¿no? Cuando vemos a nivel directivo, a nivel digamos, la primera línea de liderazgo de las organizaciones, y el sector de tecnología no es la excepción.
Ahora, en el sector de tecnología, esa brecha se evidencia desde el inicio, ¿no? Desde los roles más iniciales. Y eso también es producto de lo que pasa en el espacio académico, ¿no? En las universidades también hay una diferencia significativa. En las facultades de ciencias todavía los hombres son una mayoría marcada. Depende obviamente un poquito de carrera por carrera, pero sin duda alguna hay un montón todavía que podemos hacer para asegurarnos de que estos espacios desde, digamos, la educación escolar, la educación universitaria y luego el mercado laboral abran las mismas oportunidades para las mujeres. Y es así que realmente vamos a conllevar a ver a más representación de mujeres en el mercado laboral también. Y cómo ves tú eh, los últimos 10 años, particularmente los que han pasado laboratoria, sobre todo, ¿tú crees que este fenómeno de laboratoria haya motivado a que cambie un poco la situación, a que aparezcan otras iniciativas parecidas, o de repente tú percibes que todo todavía continúa complicado, particularmente para las mujeres en tecnología? No, yo creo que sin duda alguna ha habido un cambio importante desde que nosotros empezamos en estos 12 años. Hay muchas más organizaciones con este foco. Hay mucho más conciencia también, ¿no? De las empresas, de los lugares de estudio, de realmente intentar construir espacios que sean también atractivos para las mujeres y donde las mujeres tengamos las mismas oportunidades. Entonces, sí creo que ha habido una mejora. De hecho, hay una frase de la que hablamos mucho en laboratorio que es no puede ser lo que no puedes ver, ¿no? Y ya el hecho que hayan más mujeres en estas carreras es como una ola, digamos, que se vuelve imparable, ¿no? Porque se convierten las mujeres construyendo sus carreras hoy en un referente para esa siguiente generación que dice, ah, mira, si ella está ahí siendo ingeniera en este gran lugar, yo también puedo serlo. Entonces, esa ola positiva yo creo que sí está corriendo. Dicho eso, todavía siguen habiendo brechas grandes y yo sí creo que este es un espacio en donde tenemos que, con intención, tratar de promover algunas cosas que vayan cerrándola, porque pues responden también a prejuicios en nuestra sociedad, estereotipos de género que están recontrafianzados, ¿no? Entonces hay que seguirle metiendo punche ahí. Si estuviera en tus manos, ¿qué consideras tú que se necesitaría cambiar para que la situación mejore? O sea, más allá de las iniciativas, yo me imagino que debes haber identificado algún tipo de problema estructural que también hace que no haya tanta facilidad en este tipo de carreras, en que haya más vocaciones de mujeres en carreras STEM. Si tú pudieras hacer algo, ¿qué cosa crees que se debería cambiar? ¿Qué cosa crees que debería suceder? Yo creo que acá hay tres niveles, ¿no? O sea, el primero creo que es la casa, ¿no? Y en las familias, en los hogares, cómo nos aseguramos de generar culturas en la que nuestros hijos e hijas sientan que tienen las mismas oportunidades de explorar el campo de las ciencias, de explorar el campo de la tecnología. Sin querer queriendo, a veces nosotros mismos vamos guiando, ¿no? A qué camino se van las niñas, a qué camino se van los niños, con qué juegan las niñas, con qué juegan los niños. Y ojo, eso no quiere decir que no puedan haber ciertas, digamos, preferencias naturales, pero yo creo que la sociedad refuerza bastante y a veces eso encasilla. Entonces, desde nuestros hogares no ir encasillando, ¿no? Que porque tú eres niña con esto y porque tú eres niño con lo otro. Eh, y luego que los colegios y los espacios educativos, colegios y universidades, también sigan esa misma filosofía, ¿no? O sea, asegurar que nuestros profesores están capacitados para tener esa conciencia de no tener prejuicios de hacia qué impulsan a unos y hacia qué impulsan a otros. Eh, y creo que cuando ya pensamos en la universidad, esos espacios universitarios, diseñarlos también con la perspectiva de las mujeres, porque a veces hay tan pocas estudiantes mujeres que al final, bueno, el espacio cumple las necesidades de la mayoría, y si la mayoría son hombres, a veces las necesidades de las mujeres, que pueden ser distintas, no se consideran, ¿no? A Entonces, mí un poco me impresiona, por ejemplo, todavía ver, por poner un ejemplo, algunas carreras de la uni en donde en una promoción hay una sola mujer, o sea, un poco que choca, ¿no? sí, eso pasa, ¿no?
choca. Entonces, si yo fuera la única que haría, o sea, yo me encargaría de hacer unas campañas targeteadas, específicas, ir a colegios, hablarle directamente a las mujeres en un lenguaje que sea atractivo para las mujeres. De hecho, hay evidencia que demuestra que, por ejemplo, cuando tú, cómo brandeas las carreras importa, ¿no? Y que si tú brandeas las carreras de tecnología como carreras que al final, por ejemplo, pueden ayudarte a tener un impacto en los otros, a generar mejores productos y servicios, que es lo que hacen en muchas medidas, se vuelven mucho más atractivas para las mujeres que si están brandeadas solo como algo hipertécnico, más solitario. Entonces, todo este branding es bien importante. ¿Cómo traigo mujeres que sean referentes, que compartan su historia, las charlas vocacionales, que más chicas puedan decir, ah, mira, yo puedo ser como ella? Entonces, hay un montón que se puede lograr con la intención, ¿no? Si una universidad dice, mira, ¿sabes qué? Yo me quiero proponer que, no sé, imagínate que la uni diga, yo quiero que el 30% de mis estudiantes en las facultades de ingeniería sean mujeres. Quiero lograr eso. Bueno, de ahí decantan una serie de acciones que tú puedes hacer para influir. Claro, ahora mencionaste también algo importante, eso de al momento de brandear las carreras para hacerlas más atractivas, el hecho de que se pueda, por ejemplo, se pueda ofrecer o se pueda mencionar cuál es el impacto que va a tener la carrera. Y justamente a partir de eso quería hablar sobre un libro que acabas de publicar y que justamente estás en estas labores, me parece en estos momentos firmando libros, que es el libro de Carreras con Propósito. Quería saber si me podías contar un poquito más al respecto. Claro que sí, este es un libro, bueno, que reúne un poco mis lecciones de los últimos 12 años como emprendedora, ¿no? No solo es a construir carreras, caminos profesionales, que saquen lo mejor de ellas, que realmente las impulsen a dar más, que les permitan agregar valor. Y es un libro que, desde mi perspectiva, digamos, lo he escrito para buscar acompañar a jóvenes profesionales que están en ese proceso de tratar de encontrarle más sentido a su vida profesional, ¿no? A que su trabajo no sea solamente donde me gano, ¿no? Necesito mi salario para vivir, pero realmente pasamos un montón de nuestras vidas en el trabajo. Yo creo que nuestros trabajos pueden ser mucho más que eso, pueden ser lo que desafiamos, donde aportamos a otros, sea que tú eres contador, que eres abogado, que trabajas en tecnología o en el sector social, ¿no? Entonces, el libro, mediante reflexiones, mediante historias personales, mediante muchas herramientas prácticas, intenta acompañar en este proceso de construir carreras que se sientan congruentes con quienes somos y nos ayuden a sacar lo mejor de lo que somos, ¿no? A dar esa mejor versión de nosotros mismos en el mundo profesional. Que es un poco sacarse de la cabeza las ideas que de repente inconscientemente nos inculcan la familia sobre, oye, tú tienes que hacer esto o esto más allá de lo que queremos o de lo que se necesita también realmente en el mercado laboral que a veces no se llena. Y hay una frase aquí en la contracarátula que me llama mucho la atención y que me parece bastante poderosa y creo, corrígeme tú, que es resume un poco lo que creo que tú quieres mostrar en el libro, que es que no es un manual para llegar más lejos, sino para llegar mejor, ¿verdad? Sí, sí, eso para mí también era bien importante de transmitir, porque como tú dices, a veces nuestras vidas profesionales y nuestras vidas en general estamos a veces prisioneras de expectativas externas, ¿no? De, uy, lo que querían mis papás que haga, lo que quería mi pareja que haga, lo que querían mis hijos que haga, y a veces O uno se proyecciones pierde, de y terceros, bueno, ¿no? Lo que de querían otras terceros, personas hacer, ¿no? lo que la sociedad valora, y al final yo creo que una carrera plena es una en la que puedas ser más bien darte el tiempo de entender tú quién eres y tú qué quieres y cómo construyes algo que sea fiel a eso de alguna forma, ¿no? Y también en el libro también cuestiono mucho este concepto de literalmente la palabra carrera, ¿no? Así empieza, de hecho, ¿no? Carrera ya implica que estamos corriendo, pero ¿a dónde corremos? ¿Para qué corremos? ¿Contra quién corremos? Y yo creo que tenemos que repensar un poco eso y entender que nuestras carreras no deben ser una competencia, ¿no? No, no es una cosa de ¿no? O sea, ir macheteando lo que encuentre en el camino para llegar más lejos. No, es más bien yo creo que un camino
que es mucho mejor vivido si se hace con intención, si se hace en compañía, si se hace entendiendo que hay altos y hay bajos, y desde un lugar de ejercer nuestra agencia. Y si bien no siempre somos, no tenemos control sobre los resultados, sí tenemos mucho más control sobre el proceso para llevarlo de la manera que queremos. Sí, Mariana, muchísimas gracias por tu tiempo. No sé si Ujú. quisieras agregar algo más, si quisieras, no sé, finalmente englobar en algún concepto o alguna idea o algo que quisieras que, sobre todo las mujeres lectoras de lo que voy a escribir yo en estos días, quieran o consideras tú que deban llevarse Sí, sí, yo creo como que este consejo. creo que también como, bueno, es un libro que habla mucho de mi propia experiencia y de hecho yo soy mamá de tres hijos pequeños, que para mí es la barrera más grande al progreso de las mujeres en el mundo profesional. Y en el libro también comparto mucho de eso y de cómo es responsabilidad de toda la sociedad, hombres y mujeres, entre intentar construir un mundo laboral que no nos penalice a las mujeres como nos penalice hoy por la maternidad, ¿no? En el que no tengamos que elegir, sino que podamos construir nuestras carreras y a la vez también tener nuestras familias. Y creo que eso es algo que las mujeres nos merecemos, y que va a ser mejor para la sociedad en general. Y también es parte de lo que quería compartir con este libro. Listo, Mariana, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por toda la información que nos has compartido, que en realidad me parece súper interesante. Y ojalá que tengas mucho éxito con el libro que te prometo que lo voy a leer lo más pronto Gracias, posible. Bruno. Gracias a ti. Un abrazo.